Como ya les he compartido, pues decidí, o no es que decidí, sino que creo que, porque no es que uno en el ministerio hace lo que le dé la gana, ¿no? Tenemos la responsabilidad de buscar, como el domingo lo veíamos, pues seguir la dirección de Dios y no decir, quiero hacer esto, porque terminamos haciendo obras en vano, obras muertas, quedamos en el activismo y la idea pues es dar en el blanco, porque incluso no hacer la voluntad de Dios es considerado bíblicamente como pecado. Entonces creo, y si me equivoco pues que Dios mismo me guíe, ¿verdad? Pero que lo que Él ha querido, que cada que me toca a mí compartir con ustedes en estos miércoles generales donde todos son bienvenidos, el estar compartiendo temas de apologética, que como les he dicho en semanas anteriores, es la materia de la teología que trata la defensa del evangelio, que responde a las preguntas difíciles. Y esto está basado, como lo hemos visto, en que Judas 1:22 nos enseña que a los que tienen dudas tenemos que responderles, que Primera de Pedro 3:15 nos enseña que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y a veces nos hacen preguntas para las cuales no tenemos respuesta, y cuando no hay respuesta lo que hacemos es mandar a la gente al infierno en el amor de Cristo. Y no es lo que la Biblia nos manda. La Biblia nos manda que estemos preparados. Ya si la persona creyó o no, ese es su problema, ¿verdad? No van a ser convencidos por evidencias, pero sí a veces las respuestas que brinda la apologética, digamos que quitan el escombro que hay en la tierra para que la semilla sea sembrada, y en aquellos que Dios quiera, esta semilla produzca fruto. De estas dos porciones bíblicas y de que gran parte de la iglesia pues no está preparada y el mundo cada vez tiene más dudas, es que creo, porque no me gusta, a mí está muy de moda usar el nombre de Dios en vano y decir Dios me dijo y manipular y todo esto. Entonces creo, ¿verdad?, que es a lo que Dios me ha guiado a estar compartiendo con ustedes. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado Dos pequeños grandes problemas para el ateísmo, porque son, físicamente hablando, muy pequeñitos, pero son para ellos, intelectualmente hablando, en el nivel de la argumentación tan compleja que se les presenta y que tienen que responder, muy grandes. Por eso es el tema de hoy, dos pequeños grandes problemas para el ateísmo. No sé si nos da tiempo de ver los dos, si no estaremos viendo primera parte y segunda parte probablemente hacia finales de mes, que me vuelva a tocar compartir con ustedes. Y quiero comenzar leyéndote lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia que lo que de Dios se conoce les es, ¿qué dice la Biblia? Manifiesto. Digan conmigo, hay cosas de Dios que nos ha manifestado. Porque muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿hay evidencias de la existencia de Dios? La gente dice no, se cree por fe. Y esta es una contradicción de términos, porque cuando hablamos y decimos se cree por fe, pensamos que fe es como que decidiste creer en algo que no sabes si es cierto ni te consta, pero como que en el volado dijiste va, me la juego, y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero no es la definición que la Biblia nos da. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de un supuesto, de un quizás, de un tal vez. Habla de una completa, segura y absoluta seguridad en aquello que no puedes ver, que es todo lo que ya pasó y lo que sucede actualmente en el mundo espiritual. Y habla de una certeza total en lo que se espera, que son las promesas de Dios. Bíblicamente la fe no es, pues decidí creer que Cristo vendrá y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Que es como caminan muchos cristianos y por eso su fe es tan débil y cualquier cosa los hace dudar y se deprimen y pierden el sentido de propósito, etcétera, porque no han entendido de entrada cuál es la fe verdadera y tampoco cómo poder fortalecer esa fe. La Biblia nos enseña que la fe es una certeza, es estar seguro de lo que Dios ha dicho que va a pasar, es una convicción, estar seguro de que es real lo que no puedo ver, lo que Dios dice que ya ocurrió. Contrario entonces a esta idea que muchos tienen de que pues no podemos nosotros tener absolutamente ninguna evidencia, la Biblia dice que sí, que Dios nos ha dejado evidencias de su existencia a través de su creación.
te compartí en el penúltimo mensaje un tema que titulamos Estamos aquí por casualidad, donde echándonos un viaje al macrocosmos, vimos nosotros cómo todas las leyes del universo, si modificáramos un pequeño porcentaje en alguna de ellas y en aquellas que rigen nuestro planeta, la vida no sería posible. En aquel mensaje, digamos que tomamos el telescopio y la hicimos de astronautas, viendo más allá de nuestro planeta. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar el telescopio por el microscopio. Y ahora no vamos a ver aquello que es tan grande, pero que está tan lejos que no lo podemos ver a simple vista, sino aquello que está tan cerca porque es parte de nosotros, pero que es tan pequeño que tampoco lo podemos ver a simple vista. Y quiero hablarte de la célula y quiero hablarte del ADN. La Biblia dice, versículo 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, la Biblia dice, se hacen claramente visibles, claramente visibles. No dice, pues a ver, a lo mejor, quizá. No. La Biblia dice, hay cosas de Dios que podemos ver claramente, sin rodeos, sin dudas, sin pretextos, y entre ellas están su eterno poder y su deidad. ¿Cómo las podemos ver? Y dice Pablo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que concluye, no tienen excusa, no hay pretextos. Nadie puede decir, es que pues yo fui criado en un ambiente ateo y pensé que Dios no existía y nunca tuve evidencias. No, lo que la Biblia dice es que hay tal grado de complejidad y es tan asombroso lo que podemos ver hacia el macrocosmos con el telescopio o hacia nuestro propio interior con el microscopio, que la conclusión racional de cualquier persona objetiva sin prejuicios es, esto tiene que ser la obra inteligente de un creador inteligente que además tuvo que tener el poder para poder llevar estos planes a cabo. Tiene que ser la obra de Dios, porque es imposible racional y científicamente que todo esto hubiera surgido, como hoy lo veremos, mediante las fuerzas ciegas de la naturaleza. Por eso concluye en el 21 que habiendo conocido a Dios, porque la gente lo ha conocido, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino como lo hemos visto, se envanecieron en sus razonamientos. No, hombre, qué obra de Dios ni qué obra de Dios, venimos del chango. Mira a mi papá, si o no se parece en el eslabón perdido. No, pues sí, ¿verdad? Y empezamos, como lo hemos visto en los temas anteriores, a preferir cualquier tipo de pretexto, de excusa, de teoría, por absurda que suene, con tal de rechazar a Dios. De donde hemos concluido una y otra vez en esta serie de mensajes, el problema de muchos no es falta de argumentos, no es falta de fe. Lo que ellos realmente no quieren es aceptar a Dios, no porque no puedan hacerlo, sino porque no quieren hacerlo, porque al hacerlo tendrían que rendirle sus vidas. Y ese es el problema de mucha gente, que como quiere seguir pecando, y si reconocen que Dios existe, le tienen que rendir su vida, ellos dicen, mejor me creo cualquier otro tipo de argumento, de razonamiento, con tal de no abandonar el propio trono de mi corazón. Y yo quiero seguir reinando en mi vida. El problema no son argumentos, es que el ser humano no quiere reconocer a Dios, y esto Pablo lo entendió desde hace 2000 años. Dice, habiendo conocido a Dios, o sea, ahí estaba, Dios se les reveló. Querida familia, Jesús hizo milagros y lo crucificaron. ¿Qué más milagros querías que los que Jesús hizo? Entonces, si tienes gente que no cree, estos mensajes van a servir si hay honestidad en su corazón, para quitar ideas y prejuicios. Pero si no hay sinceridad en su corazón, por más evidencias que les presentes, no van a creer hasta que sean quebrantados. Y lo que requieren no es tanto que les presentes argumentos, sino que ores por ellos para que el Espíritu Santo rompa con la soberbia y el orgullo y la carnalidad y la dureza que hay en su corazón. Hay mucha gente que aunque se le aparezca un ángel y le jale las patas en la noche y le dé un zap y le diga, vengo de parte de Dios a decirte que Él es real y que te arrepientas, cabezón, va a decir, fueron los tamales que me cené, que me hicieron ver visiones. Así hicieron con Jesús. La historia cuenta que atribuyeron sus milagros a la brujería. Por eso, como decía el hermano Buki en una de sus alabanzas, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad?
Porque la humanidad, cada vez como Jesús lo dijo, se endurece más. Y por eso se profetiza en los últimos tiempos que va a haber apostasía por haberse multiplicado ¿qué? La maldad. El problema por el que mucha gente se va a apartar de la iglesia no es que habrá dudas, ni que descubrieron el supuesto eslabón perdido, ni engaños, ni nada por el estilo, sino que se multiplica la maldad. Y la gente prefiere seguir la maldad, pero sabe que no puede convivir y coexistir con la presencia de Dios, y dicen, pues entonces hago un lado a Dios. Y me compro y me invento cualquier excusa y me hago un autococo wash con tal de rechazarle. Y se envanecen en sus razonamientos y concluye profesando ser sabios, se hicieron necios. Y bueno, se me pasó decir que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Pablo, de aquí podríamos hablar de forma práctica muchas cosas, pero limitándome a lo que hoy quiero que veamos, nos dice que sí hay cosas de Dios que podemos ver, aunque sean invisibles, como su poder y su deidad a través de su creación. Cuando Darwin explicó la teoría de la evolución, que tú viste en primaria, no recuerdo si fue por ahí de cuarto de primaria, que la comienzan a enseñar y luego se quejan de por qué en secundaria se comportan como changos, ¿verdad? Yo recuerdo que en secundaria literal me colgaba en las ventanas del salón, me agarraba de los barrotes y empezaba a gritar, hacía gritar, y mis compañeros se atacaban de risa, me suplicaban cada semana que por favor lo hiciera, y por supuesto que acababa en la dirección, ¿verdad? Y los maestros se enojaban muchísimo. Estás loco, parece chango. Le decía, profesor, ¿por qué se enoja? Estoy imitando a mis antepasados. Y yo no era cristiano en ese entonces. Bueno, tenía la fe cristiana, pero realmente no había una convicción en mi corazón. Sin embargo, también entendía que la otra postura era irracional y me burlaba de ella, de una mala forma. No estoy proponiendo a los jóvenes y adolescentes que hagan esto, ¿verdad? Solamente te comparto que esto es lo que se empieza a sembrar en la mente del ser humano. Pero al día de hoy la teoría de la evolución se sigue enseñando como la teoría de la evolución, porque no ha pasado ni pasará de ser eso, una teoría, porque no tiene ningún fundamento científico para que esa teoría pueda convertirse en realidad. Y hablo de esto porque la mayoría de aquellos que no creen en Dios, desde el día de Darwin hasta nuestros días, recurren a la teoría de Darwin para explicar pues el origen y la multiplicación de todas las especies. Desde sus tiempos hasta nuestros tiempos el conocimiento ha avanzado, pero las pruebas y las evidencias no han apoyado la teoría de la evolución. Y si Darwin, querida familia, resucitara, es muy probable que él sería el primero, y lo digo en serio, en abandonar su propia teoría, porque en su momento había lo que se conoce como lagunas, que son algunas incógnitas, cuestionamientos que él pensaba que el paso del tiempo, a través de más y más y más información y descubrimientos, lo iba a resolver, que esas lagunas se iban a llenar y que todo entonces en su teoría tendría sentido. Bueno, pasaron los años y las lagunas no se llenaron, se convirtieron en océanos infinitos donde hoy naufraga profundamente la teoría de la evolución. El primer problema para Darwin es la célula y junto con él para todo apeo. ¿Por qué la célula? Porque en los tiempos de Darwin la célula era un misterio. No sé si tú lo has estudiado, pero no había los microscopios de última generación que hoy tenemos, que pueden hacer este zoom y ver detalles impresionantes y la complejidad de cada célula del ser humano, de todas las especies. Ahorita voy para allá, no me quiero adelantar, de cada partícula es lo que quería decir. Entonces, si me apoyan ahí con los pequeños atrás, estaría excelente para que no me los distraigan. Porque yo como quiera me concentro, pero si de por sí el tema es complejo, ¿verdad? Y dicen, no manches, si en secundaria apenas pasé, ¿verdad? Todos los temas de física y geografía y biología, y de repente en la iglesia me viene a hablar de esto, y yo me arrepiento de no haber puesto más atención a mis maestros, ¿verdad? Porque ahora cuando lo vengo a meditar a la luz de la palabra de Dios, digo qué impresionante todo esto que nos compartieron. Y
yo voy a tratar, como te lo he dicho, de explicarlo de la forma más sencilla posible, con ejemplos, ilustraciones, pero si los pequeñitos por ahí están hablando en lenguas, pues no nos va a ayudar en mucho, así que échenles una maruchan o que vayan a ver ahí el fútbol allá afuera o lo que sea. Volviendo al punto, en los tiempos de Darwin la célula era una especie de mancha negra. Tú puedes buscar algunas imágenes en internet de cómo se veía la célula en la época de Darwin, y lo que creían sus contemporáneos, o sea, la gente que lo apoyaba en esa época, es que mientras más avanzara el conocimiento de la célula a través de la investigación, más simplicidad hallarían en ella, y esto daba esperanzas aparentemente a su teoría, porque demostrarían que la base de la vida, que es la célula que forma todos nuestros órganos, dedos, lengua, ojos, están compuestos por células que en conjunto adoptan diferentes formas, pero somos simplemente células, más de 35 billones de células. Entonces se concluiría que si la base de la vida es simple, la vida pudo haber surgido mediante el azar, ¿verdad? Pero lo que ocurrió con la investigación fue justamente lo contrario. Déjame explicarte esto con un ejemplo. Si yo tomara un avión de carga y le pongo material de construcción, varilla, cemento, agua, grava, arena, y en un terreno abierto aventamos el material una y otra vez, todos los días, todo el tiempo posible, ¿tú crees que en alguno de esos intentos, al pasar los millones de años, el material desde el aire caería de tal forma que se formara, que cayera cada varilla en cada una de las esquinas, formando ángulos perfectos de 90 grados, cada uno de los ladrillos formando 4 paredes de 45 grados, perdón, no, sí, de 90 grados, formando paredes completamente planas, el piso en su lugar, y que tuviéramos un cuarto bien dimensionado y equilibrado de 3 metros cuadrados, de 3 metros de largo, perdón, por 3 metros de ancho, 9 metros cuadrados. ¿Cuántos creen que es posible formar un cuarto de 3 por 3 aventando material del aire al azar una y otra vez? Levanten la mano. Nadie. Ahora, ¿qué harías si yo te digo que haciendo el intento podríamos formar no un cuarto de 3 por 3, sino que después de miles de años, si me apoyan, porfa, se los agradezco mucho, de verdad, porque además el eco se oye, saben que yo no soy payaso con esto, pero para ustedes sí afecta. Entonces es por eso que Vida Nueva siempre ha sido, y tenemos escuela dominical y el cuidado de niños allá afuera y todo, porque me ha tocado predicar en iglesias donde estoy predicando y pasan niños aquí corriendo y gritando, y no les dice nada, no, porque pobrecitos hay que amarlos, pero pues amarlos a ellos implica no amarlos a ustedes. Cuando voy como invitado, pues me tengo que aguantar, ¿verdad? Ni modo que le diga al pastor cómo pastorear la iglesia, pero aquí pues por eso tenemos ciertas indicaciones que en teoría los servidores nos tendrían que apoyar para que yo no esté dándolas desde el púlpito, ¿verdad? Pero creo que hoy se llevó el rapto a los servidores, porque no veo que haya nadie por ahí, no sean chismosos, no volteen atrás, ni los van a ver porque no están, desaparecieron. No, nada más me los voy a surtir después, van a ver, les voy a preguntar que dónde estaban, pero bueno, volviendo al punto, ya no sé ni qué te estaba diciendo, ahora sí ya me distraje yo también. Ya, te decía que es difícil que se forme un cuarto de 3 por 3, pero ¿crees que sería posible que con el paso de los años, después de miles de millones de intentos, se formara no un cuarto de 3 por 3, sino el castillo de Chapultepec? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque si es difícil formar un cuarto de 3 por 3, mucho más complicado algo tan complejo como el castillo de Chapultepec. Si tú me dices que sí, yo te pediría tu autógrafo, porque tú tendrías más fe en esto que la que yo tengo en Dios, ¿verdad? Esto requeriría una verdadera fe en los milagros. Y bueno, es lo mismo que sucedía en su momento con la célula. Si avanzaba el conocimiento y demostraban que la célula era un cuarto simple de 3 por 3, estoy hablando figuradamente, podrían concluir, bueno, es difícil, pero es una estructura simple, pudo surgir mediante el azar. Pero si la célula era compleja, como el castillo de Chapultepec, entonces los ateos estarían en grandes problemas, porque tendrán que explicar no cómo evolucionó la vida, sino de entrada, cómo se formó ese organismo que, a pesar de ser tan pequeño, es tan complejo, y que sin él la vida no sería posible. Hoy se sabe que la célula no es más compleja que el castillo de Chapultepec.
es más compleja que cualquier construcción que el ser humano haya hecho con toda su inteligencia en toda la historia de la humanidad. Ninguna de las fábricas inteligentes, automatizadas que existe al día de hoy, se compara con la inteligencia con la cual funciona una célula, que podríamos decir de ella, es como una fábrica automática que funciona de manera autónoma, de una mejor manera que cualquiera de las fábricas que tú pudieras mencionar. Entonces, el ateísmo tiene dos pequeños, grandes problemas, porque no solamente tiene que explicar de entrada, como lo hemos visto, el origen de la vida a través de químicos inertes, sino luego cómo esa vida se organizó y cómo esa vida se multiplicó. Porque no es como que si tú tomas plastilina y le vas poniendo alas aquí al mono y la mano se convirtió en ala y al pez le salieron patas y se salió del agua. No, porque para que haya un cambio lo veremos en el siguiente tema, en algún funcionamiento o en alguna de sus partes, primero las células tienen que formar esas partes, pero a las células no actúan como les da la gana, sino que adoptan esos funcionamientos y se forman de esa manera, de acuerdo a las instrucciones que les da ¿el qué? Reprobado en biología todos, ¿verdad? El ADN, que es el código genético que hay en nosotros, que hace que funcionemos como tenemos que funcionar. Entonces, para que hubiera habido una evolución en las especies, primero tuvo que haber una evolución en el código genético de las especies para dar nuevas órdenes y formar nuevos miembros, nuevas funciones y con el paso del tiempo nuevas especies. Hoy se sabe que la base de la vida, que es la célula, no el celular, ¿verdad? Aunque para algunos es el celular, no es tan simple como Darwin creía, sino que es mucho más compleja como ninguna fábrica automatizada lo puede ser. Y a mí me fascina esto que vamos a ver, porque Dios nos humilla de tal manera que nos dice, mira, vamos a ponerla así. Aquello que es tan pequeño que tú no lo puedes ver, es más complejo que lo más grande que tú puedes crear. Aquello que yo repliqué en tu cuerpo 35 billones de veces, supera por mucho a cualquier cosa que tú hayas creado. Y este es el problema del evolucionismo, el primero de ellos, que Dios les hizo una mala jugada haciendo que algo tan microscópico como una simple célula fuera más compleja que cualquiera de las fábricas que nosotros hemos creado. Y todos sabemos que lo complejo no surge de la casualidad, sino de la inteligencia, del diseño. Que mientras más complejo y desarrollado y sofisticado algo, más se demuestra su intervención inteligente. Te lo explico con un ejemplo. ¿Cuántos, levanten la mano, conocieron a Tutankamón? ¿Nadie? ¿Cuántos cenaron con Quetzalcóatl? ¿Con algún líder egipcio? ¿Maya? No, ninguno de ustedes. Ahora, ¿crees que existieron? ¿Sí o no? ¿Existieron? ¿Existieron los mayas? ¿Existieron los egipcios? ¿Existió el buen Tutanka? Pero ¿por qué si no los has visto? Enséñame una evidencia tangible. A ver, una selfie con Tutanka aquí, ¿verdad? Aquí con las pirámides. No tenemos una prueba tangible. Mi pregunta es, ¿por qué entonces crees en ellos? Cualquier niño de primaria me puede decir, ay, pues, porque miles de años después de su estancia sobre la tierra, dejaron evidencias claras de su existencia sobre la tierra. Y solamente alguien realmente loco y fanático podría decir, no, las pirámides mayas y egipcias y estas edificaciones se formaron solitas. A través de las rocas, la erosión y el viento, todo se fue moldeando, porque tan solo un ladrillo, por sus formas paralelas, ¿verdad? Y simétricas, tú lo ves y dices, esto no salió de la nada. Un triste ladrillo, difícilmente alguien puede concluir, fue formado de la nada. Una roca ahí mal moldeada, sí, fue el viento, el agua, la naturaleza, la erosión, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero un ladrillo no, y menos un conjunto de ladrillos que formaron una edificación tan impresionante. Tú puedes decir un charco, un lago, un río, un gran cañón fue formado por las fuerzas ciegas de la naturaleza, pero las formas simétricas, la ubicación con relación al sol, a las estrellas, el diseño, la arquitectura de cada pirámide de estas civilizaciones nos dice a gritos, aunque no los podamos ver, que hubo un creador detrás de ellas. ¿Me explico? Que ese creador tuvo que haber tenido cierta capacidad,
cierta inteligencia y algo de poder para llevarlo a cabo. Que el creador tuvo que haber sido un ser pensante, porque aunque no pueda tener evidencias como una foto o un video, el edificio da testimonio de su existencia. Repito, el edificio da testimonio de su existencia. Y es lo mismo con la célula. Y es lo que Pablo dijo. A través de la creación, Dios nos muestra su poder. Qué necedad ver un ladrillo y decir, fue formado por alguien. Y ver algo tan complejo como la vida y decir, la casualidad. Un gran teólogo, William Paley, hace muchos años lo explicó esto con un argumento que se conoció después como el argumento del relojero ciego. Y él dice, tú vas caminando junto al río y ves una piedra, dices, está ahí por el azar. Pero ves un reloj con sus manecillas, con su maquinaria funcionando perfectamente, nadie podría concluir, está ahí por el azar. Tuvo que haber sido puesto por alguien inteligente. Aunque no conozcas al dueño de la fábrica de relojes que llevas en la mano, sabes que existe porque no pudo haber salido de la nada. Y este argumento, William Paley decía, bueno, hay mecanismos y organismos en la naturaleza, más bien organismos en la naturaleza cuyo mecanismo es mucho más complejo que el reloj. Si el reloj tuvo que tener un causante, también aquel organismo con su mecanismo que fue puesto en la naturaleza. El ojo, por ejemplo, mucho más complejo y sofisticado que los microscopios. Y podríamos ver un montón de ejemplos y quizá en otros mensajes los veamos. Y decía William Paley, el reloj no pudo haber sido puesto ahí por casualidad. Tuvo que haber sido creado con inteligencia, y de igual forma la vida. Cuando alguien te diga, yo no creo en Dios, todo es producto del azar, dile, tráeme el reloj más caro que tengas, lo vamos a agarrar a martillazos, lo vamos a poner en una caja y lo vas a sacudir toda la vida junto con pegamento hasta que se arme solito. ¿Estás loco? Esto es imposible. Tu reloj no se puede armar solito, pero la naturaleza sí. Tu ojo sí, tu corazón sí, siendo mucho más complejo que el reloj. ¿Qué te hace creer que si es imposible que un reloj se forme solo, todo el universo y toda la biodiversidad que existe de tantas especies surgieron mediante el azar ciego de la naturaleza y que somos el resultado de millones de accidentes? Responden algunos ateos, ¿qué tal que pudo haber sido formando gradualmente el reloj? Que empezó con un círculo, se le añadió una manecilla y que con el paso del tiempo, porque así es como intentan explicar la evolución. No, es que las especies no se hicieron de un día para otro, fueron procesos graduales a través de millones y todos los billones que quieras de años. Y no toman en cuenta que hay muchas especies que no pudieron pasar por este proceso porque hubieran muerto, que habrían requerido la evolución simultánea de diferentes de sus sistemas o adiós especie, como algún día te dije, por ejemplo, la jirafa. Por la altura de su cuello, su corazón tiene que bombear sangre mucho más potentemente que la de cualquier especie. Entonces, la jirafa, para poder existir, tuvo que haber evolucionado en todo su ser, junto con este corazón que bombea 7 veces más que el corazón del ser humano. Pero, pequeño gran problema, cuando la jirafa se va de recreo y baja la cabezota para tomar agua, imagínate lo que pasa con la sangre siendo bombeada a esa potencia llegando a su cerebro. ¿Alguna vez de niño te paraste con las manos en el piso y los pies en la pared, te ponías de cabeza y te empezás a poner rojo? ¿Y qué te decía tu mamá? Ya cámbiate, quítate porque te va a hacer mal. La jirafa se podía morir, pero sorpresa, tiene unas pequeñas válvulas que detectan cuando está tomando agua, cuando su cabeza baja, y entonces detiene el bombeo para que pueda irse felizmente de recreo y tomar agua sin correr riesgo. Tuvo que evolucionar su cuello junto con el corazón y las válvulas al mismo tiempo, o adiós jirafa. Tuvo que haber habido inteligencia, diseño, propósito. Algún día te compartiré del propósito que está presente en la creación. Las hojas, por ejemplo, cómo se abren para recibir los rayos del sol, cómo la semilla busca salir de la tierra. Está previendo a futuro, cosas que no pudieron ser una adaptación al presente en su momento nada más. Ahora, volviendo al ejemplo de la célula, es tan pequeña que por lo general mide 1/10 de milímetro. Toma una regla en casa y ves que tienes los centímetros, y los centímetros están divididos cada centímetro en 10, eso es 1 milímetro, que es una cosititita así. Y ahora trata de dividir 1 milímetro en 10. No vas a poder, es un puntito, esa es una célula. En conclusión, es imposible verla a simple vista.
Sin embargo, dentro de ese pequeño y microscópico espacio, lo que Darwin nunca supo y no vivió para ver, y por su bien yo espero que en el infierno haya microscopios de última generación para que al menos se entretenga un rato, es que en ese pequeño espacio no es todo lo que existe, sino que, como te adelantaba hace rato, muchos años creyeron que sí, porque cada vez los microscopios ahondan más y vemos partículas más pequeñas en la naturaleza. Cada célula a su vez está formada, escucha esto, por 10 millones de átomos. En cada décima de milímetro hay 10 millones de átomos que forman la célula. Y muchos años el ser humano creyó que el átomo era la partícula más pequeña. Luego se descubrió que había otras más pequeñas llamadas, reprobaron biología, moléculas, y luego los quarks, y siguen descubriendo cada vez más y más y más. Y lo que es increíble es que todas y cada una de ellas cumplen de manera inteligente con una función. Un ser humano aproximadamente está constituido de 35 billones de células. Cuando quieras insultar a alguien sin verte agresivo y siendo muy científico, simplemente voltea a la ver y dile: qué feas células tienes, brother. Dentro de cada una de estas más de 35 billones de células, lo impresionante es que hay un mundo entero. Porque, como te adelantaba, cada una de estas partículas invisibles hay una fábrica avanzada con la tecnología más sofisticada. Porque todas las células, con la única excepción de las bacterianas, tienen diferentes compartimentos, como si habláramos de cuartos o paredes o habitaciones dentro de una fábrica donde se desarrollan diferentes funciones. Nos los enseñaron en biología, pero no le pusimos atención a la maestra, le dimos el avión. Te voy a refrescar un poco la memoria. Hay una zona donde se produce la energía, en otra reside el ADN, del cual no creo que nos dé tiempo de hablar hoy, pero veremos después también lo increíble que esto es. Porque hablaremos de que, por ejemplo, para que una computadora desarrolle una nueva función, necesita un nuevo software que le dé la orden para que desarrolle esa nueva función o aplicación. No es de que de la nada empezó a funcionar, tiene que haber un cambio en la programación, y así es cada especie. Para que haya habido una evolución, primero tuvo que haber habido un cambio en la programación. Pero cuando hay un cambio en la programación, lo que ocurre son síndromes que traen deficiencias, no traen unas mutaciones para bien, sino mutaciones para mal. Entonces, lo que el ateísmo dice que ocurrió en el pasado miles de millones de veces, no ha ocurrido una sola vez, y cuando sucede trae un mal funcionamiento, y dicen que el fanático es uno. Pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al tema del ADN. En otro de los cuartos se procesan las proteínas, en otro se cargan los materiales para transportarlos a otro lugar, en otro se encuentra la unidad de desecho de basura, hay otra zona donde se metabolizan las grasas, hay una parte en cada célula de tu cuerpo donde las grasas se tienen que convertir en teoría en energía para que tengamos nosotros energía. Voltea con el de al lado y dile: se ve que esa parte de la fábrica está descompuesta en ti, ¿verdad? Algunos dicen: ya sé cuál es el problema, se descompuso la fábrica. Cada uno de estos compartimentos está aislado por una membrana, y en total cada célula, hablas de que dentro de cada una de esas décimas de milímetro hay más de 20 secciones diferentes, donde se desarrollan diferentes funciones. Las células se están renovando constantemente, se deshacen de los viejos componentes y fabrican nuevos componentes. Imagínate una fábrica que solita se renovara y se multiplicara, que solita desechara lo que no le sirve y solita pudiera volver a fabricar nuevos componentes y duplicarse para crear a su vez nuevas fábricas. El gran problema aquí, y que hace esto todavía más complejo, es que cada uno de estos componentes nuevos que se fabrican están diseñados para funcionar solamente en una sección o en una habitación, pero no en las demás. La mayoría de los componentes son fabricados en una parte central de la célula. ¿Quién se acuerda cuáles son? Se llama los ribosomas. 50 moléculas grandes que contienen más de 1 millón de átomos. Ahí se fabrican. La pregunta es: ¿cómo llevas del centro de la fábrica a cada una de las 20 habitaciones el componente que cada una requiere? Porque no solamente se trata, como te dije hace rato, de crear vida a través de químicos, sino de organizarla. En este caso, podrían explicar cómo surgió la célula, pero ¿cómo es que ahora todas esas
partes que han sido creadas dentro de la fábrica son enviadas a cada una de las habitaciones, porque las cosas, si no están en donde tienen que estar, de nada sirve que existan, y para poderlas organizar se requiere inteligencia. Por eso que en las fábricas hay bandas de distribución que llevan el producto de una sección a otra. En el comercio utilizamos transportes terrestres, caminos marítimos, aún rutas aéreas para trasladar la materia prima de un lugar a otro. Las cosas, es mi punto, no basta con que existan, tienen que estar en su lugar. Y para acomodarlas en su lugar se requiere inteligencia. Cuando llegas del súper, ¿qué haces? ¿Avienta las bolsas al piso? Y que se acomoden solas porque soy ateo. ¿Quién pone ventiladores esperando que de forma aleatoria el aire le acomode cada cosa donde tiene que ir? Imagínate. Ay, entré al baño y aquí en vez del papel se acomodaron las lijas. Ay, ¿verdad? Y llegué a la cocina y el aceite del coche se puso en el de la alacena y viceversa. No basta con tener las cosas que compraste, ahora tienes que acomodarlas donde van. Lo que es impresionante, y Darwin no vivió para verlo, es que las células cuentan con estos medios de transporte, porque tienen, por así decirlo, caminos. Y no solo tienen caminos, sino que además tiene lo que podríamos llamar camiones moleculares, que están cerrados, que tienen motores autónomos, que no usan gasolina, gloria a Dios, porque si no moriríamos de hambre. Imagínate cargarle de gas a cada una de estas 35 billones de células, ¿verdad? Para poder cargar todo el material y transportarlo a cada sección. Pero lo más increíble es que no solamente hay caminos y camiones que cargan y que se cierran, sino que tienen forma de identificar qué están cargando y a qué habitación lo deben transportar. Cuando llegan a la habitación, tienen sistemas de apertura para descargar el material, cerrar las compuertas e irse a la siguiente sección. ¿Cómo sucede todo esto mediante el azar? Es como estafeta, DHL, Amazon. Tienen programas y softwares y sistemas y medios de transporte y rutas y personal para poder hacer entregas. Porque no basta con tener el producto, ni el camión donde se sube, ni la persona que lo transporta, sino que requieres un programa que de forma inteligente que te diga qué va en cada lugar. Llegan conmigo de Amazon y yo quisiera que me dejaran todo lo que traen, pero me dejan solamente lo que yo compré. Llegan contigo de Liverpool y a lo mejor pediste un florero y ves una pantalla de 75 pulgadas y dices, esa también va aquí. Pero ellos tienen una lista donde dice, no joven, esa no la pidió usted. Para usted es el florero nada más. Aquí está. Y todo esto requiere inteligencia, coordinación, mucha inversión. ¿Podría funcionar solito DHL, Estafeta, Amazon, paquetería de Mercado Libre, etcétera? No, porque aunque automatizaran todo el proceso para evitar la mano de obra, seguiría requiriendo softwares hechos por el ser humano que de forma anticipada programaran todo para que entonces funcionaran de forma autónoma. ¿Sí me explico o no? Como los autos Tesla que se manejan solos, pero no es que se manejan solos porque de repente un Tsuru evolucionó y se empezó a manejar solo, sino porque un hombre hizo una programación inteligente para que un auto empezara a manejar solo. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, aunque pudieras automatizar ciertas cosas, se sigue requiriendo una inteligencia previa. La pregunta es, ¿cuál es esa inteligencia previa a la célula para que funcionara de esa forma? Si alguien me dice el azar, es tan inteligente como creer que por azar esta feta puede funcionar sola de un día para otro. No, señor, se requiere inteligencia. Cuando alguien dice que la célula se hizo sola, es un argumento tan inteligente como decir que cualquier empresa de paquetería algún día puede de la nada comenzar a funcionar sola por las fuerzas de la naturaleza. O sea, lo que me están diciendo es, a ver, la célula crea sus componentes, los carga en el camión, se cierra el camión, viaja por el camino, llega a cada compuerta, descarga cada cosa en su lugar y regresa a su punto de partida y vuelve a fabricar y vuelve a recorrer. Todo esto sin ninguna intervención inteligente por las fuerzas ciegas de la naturaleza. Dices, saque el churro, brother. Todo eso
pasó solito. Por eso Pablo decía, profesando ser sabios, se hicieron necios. Di lo que quieras, pero no me digas que no crees porque jamás has visto un milagro. Porque cada segundo dentro de ti están ocurriendo más de 35 billones, lo cual significa más de 35 millones de milagros. Dios, querida familia, no es un mito. Dios nos muestra, dijo Pablo, su eterno poder y deidad a través de la creación. Dios nos está diciendo cuando volteamos a ver al universo o cuando volteamos a ver dentro de nosotros mismos, ¡hey! Ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ve los lagos, ve las montañas, ve los pájaros, ve la sincronización, la migración, las flores. Ve tu propio cuerpo, ve tu corazón, ve tus ojos, ve la sangre, ve tu célula, ve el ADN. En todo hay inteligencia, hay diseño, hay propósito. No pudo ser casualidad. Tiene que haber un creador. Ese creador, como dice Pablo, tiene que ser inteligente y todopoderoso para haberlo creado. Cuando la gente habla de falta de evidencias, dices, ha de ser ciego, porque solo un ciego puede decir que no las ha visto. Tú y yo las vemos todo el tiempo. Analiza tu cuerpo y date cuenta de la grandeza de Dios. Algunos voltean a ver su panza y dicen, no, sí, Dios es bien grande, ¿verdad? Y no me refiero a eso precisamente. Yo tengo una serie que se llama Dios y la ciencia y luego otra que se llama Creación y Evolución. En conjunto son como 20 mensajes. Y hablamos de diferentes organismos y hablamos de cosas tan interesantes y su funcionamiento, ¿verdad? Que dices, ¿cómo es posible que no seamos capaces de reconocer que esta es la obra de Dios? Imagínate que un día una de estas fábricas solita empezara a funcionar y los camiones de DHL se manejaran solitos y de repente solita la puerta del camión bajara las cosas, se inclinara y luego cerrara las puertas y la gente diría, milagro. Pero ven esto cada segundo, no una vez. 35 millones de veces en nuestro cuerpo, y en vez de reconocer a Dios, se atreven a decir, Dios no existe. Y por eso Pablo con toda razón dice, no es que no tuvieron evidencias, lo conocieron, pero no le dieron gracias. Se envanecieron en sus propios razonamientos, no porque no podían, sino porque no querían. Porque aquí el conflicto no es de argumentos, es un conflicto de intereses. Y conmigo, uyuyuy, ayayay. No están interesados en rendirle su vida, no están interesados en reconocerle. Y pueden seguirse autoengañando durante algún tiempo, pero tarde o temprano la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro con tu Creador, le rendiremos cuentas. Y de nada le habrá servido a la gente haberse burlado y autoengañado 10, 20, 30, 70 años, porque algún día van a conocer cara a cara a Dios y ese día no habrá pretextos. No podrán autoengañarse y cerrar los ojos y decir Dios no existe, lo tendrán de frente, pero ya no como Señor y Salvador, sino como juez. No dictando su vida eterna, sino su sentencia eterna. Y es lo que la Biblia establece. El ser humano prefiere engañarse y decir, no, si Dios llega a existir y es amoroso, va a perdonar a todos. Y no es lo que la Biblia enseña. Y Pablo decía a los Gálatas, si alguien viene y les predica un evangelio diferente del que hemos predicado, el tal sea anatema. No se trata de venir a hablar lo que nosotros queremos de la Biblia y ay, este predicador suena más bonito lo que dijo, porque los predicadores tenemos que ser solamente intermediarios entre lo que Dios ya dijo y la gente nada más, para explicar lo que Dios ya dijo, no para añadir ni para quitar, como dice Apocalipsis, ay de aquel que haga. Y esta tendencia en la pseudoiglesia moderna tiene a mucha gente confundida, pensando que puede hacer lo que le da la real gana, que como Dios es amoroso, pues nos va a perdonar a todos y quisiéramos que eso fuera la realidad, pero no es lo que la Biblia dice. Más adelante Pablo dice que justamente por esa dureza y por ese engaño y por esa necedad es mucha gente que está atesorando para sí misma ira y condenación para el día del juicio final. Y de aquí es entonces su misericordia, que es nueva cada mañana, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y Él, a pesar de que lo hayamos rechazado, nos ofrece su perdón. Creo que, aunque estos mensajes no sean de forma personal muy práctica, nos ayudan a recordar, como te lo dije al principio, que la fe no es un supuesto, es una realidad. Dios existe, es real,
y como tal tenemos que considerarlo. Que no lo tengamos de forma tangible al lado nuestro no quiere decir que no lo esté. Está al lado nuestro. Y no podemos jugar con la fe y ser nuestros propios dioses. Y nos queda o rechazarlo o darle gracias, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto, como algún día lo vimos hace poco en domingo, también es una realidad histórica verificable. Y si alguien está escuchando este mensaje presencialmente o a través de redes, la idea de todo esto es que tú te des cuenta que a lo mejor has sido sincero, pero que has estado sinceramente equivocado. Que a lo mejor te hiciste coco wash y inclinaste tu balanza a los argumentos que más le convenían a los intereses de tu carne, pero que no son los intereses verdaderos. Y que esto no es un juego, que es cuestión de vida o muerte. Y que si tú te atreves a decir Dios no existe y estás equivocado, lo que está en juego no son los siguientes 70 años de tu vida, sino la vida eterna que viene por delante. Y que tienes que tener muchísimo cuidado con atreverte a decir eso. Porque de hecho cuando tú lo dices estás cayendo en una contradicción filosófica. Al decir Dios no existe, estás afirmando la existencia de Dios, porque estás dando por hecho que tú eres Dios. Porque decir Dios no existe implicaría que tú viviste en todos los tiempos, en todas las edades, en todos los lugares, y para poder haber vivido en todos los tiempos, en todas las edades, en todos los lugares, y además estar en todos los lugares presente al mismo tiempo, tú tendrías que ser Dios. ¿Sí me explico o no? Cuando alguien dice Dios no existe, es presuponer que esa persona ya vivió en todas las épocas, en todos los lugares, al mismo tiempo, para cerciorarse que Dios no existe. Para poder cumplir con eso, esa persona tendría que ser Dios, de modo que decir Dios no existe la pone en el papel de Dios y cae en una contradicción. Entonces tengamos cuidado con creernos tan inteligentes, como dice la Biblia, tan sabios, que terminemos convirtiéndonos en necios. Y en vez de eso, si tienes dudas, sé honesto con Dios y abre tu corazón y en oración dile: Dios, no creo que estés por ahí, es lo que he aprendido hasta la fecha, pero si existes, te quiero conocer. Y si me encuentro contigo, no buscaré pretextos para rechazarte, te voy a rendir mi vida. Como Pablo, que sinceramente equivocado perseguía a Cristo, pero un día se le reveló y no dijo seguro es una ilusión, no, reconoció que era el Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo sé que hay mucha gente a la que Dios le ha estado llamando y este mensaje es la culminación de ese llamado, pero a través de personas, de situaciones, de tu propio corazón te he estado llamando. Y dice la Biblia: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy para muchos ha llegado la hora de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Darte cuenta que Él es real, que a pesar de que le has rechazado te sigue amando y que te está dando esta oportunidad que es de oro y que no puedes desaprovechar. Veremos en la segunda parte prontamente la complejidad del ADN. ¿Cómo es algo tan revolucionario que muchos científicos modernos se niegan a aceptar que somos producto de un accidente, pero que su terquedad de no reconocer a Dios se han atrevido a afirmar que somos la semilla sembrada por extraterrestres? ¿Cómo la ven? O sea que mientras Darwin quiso matar a Dios, sus contemporáneos resulta que quieren resucitar a E.T. Es verdad. Te compartiré de premios Nobel diciendo esto: somos producto de vida extraterrestre. Porque cuando veamos lo complejo que es el ADN, no quedará duda de que no pudimos surgir mediante el azar ciego de la naturaleza, para crear las combinaciones que se requerían para crear nuevos funcionamientos y nuevas especies y todo esto que predica el evolucionismo. Es matemáticamente imposible. Entonces ellos son honestos en la primera parte en reconocer: sí, no pudimos surgir del azar, Darwin no tenía razón, pero tampoco acepto que Dios exista, confirmando lo que te decía. Su problema no está en la cabeza, está en el corazón. Y quizá está luchando en este momento tu corazón contra tu cabeza. Quizá en este momento tienes el entendimiento de que es verdad,
pero tu corazón inclinado a pasiones carnales se resiste. Y yo te invito a que a lo mejor por primera vez en tu vida seas humilde y te rindas delante de Dios. Ahí en tu lugar, donde quiera que estés, cierra tus ojos y dile: Dios, si eres real y existes, revélate a mi vida. Te quiero conocer. Te pido perdón porque he vivido lejos de ti. Y te pido que con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años, me limpies de todo pecado y me des una oportunidad. Si hay dudas todavía, ayúdame a resolverlas, dame respuestas, revélate a mi vida. Que pueda sentir la paz, el amor y el abrazo de tu Espíritu Santo. Ven a mi vida, Señor, ya no quiero estar lejos de ti. Y ayúdame a resolver mis dudas, pero ya no quiero, Señor, buscar pretextos para rechazarte. Hoy me queda claro que hay un Dios que no le he conocido, pero que le quiero conocer. Dios, habla mi vida. Y como Pablo dijo: Señor, si estás ahí, dime qué quieres que yo haga. Gracias por la oportunidad que tú me das a pesar de tanto pleito que he tenido contigo, por renovar tu misericordia hoy para conmigo y permitirme volver a ti, por permitirme conocerte. En el nombre de Jesús, que valga la pena, Señor, transforma mi vida. Aunque a mi carne no le guste, estoy dispuesto. Ya no quiero vivir de acuerdo a mis intereses, sino de acuerdo a la verdad, aunque la verdad contradiga mis intereses. En el nombre de Cristo Jesús, amén.